Buenas noches a todos, querida comunidad médica, quienes nos acompañan en este tercer encuentro de inicio de año 2026. Hoy venimos con una edición muy especial de OVA o de la Virtual Academy. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, no solo en nuestro consultorio, sino en nuestra vida personal vamos a hablar de transformar vidas a través de la planeación financiera, un tema que poco nos enseñan y nos educamos a lo largo de nuestra trayectoria profesional y también un poco cómo prepararnos para esa vida después de pensar en una pensión, en la adultez, cómo nos preparamos financieramente para ese momento que vivimos pues a lo largo de nuestro ciclo de vida y por eso pensando en ustedes y en un tema tan relevante tenemos hoy acá a Reiner González, nuestro consultor en planeación financiera, coach financiero integral y básicamente Reiner nos va a estar acompañando a través de este OA con algunos consejos, tips y bueno, ¿por qué no darte la bienvenida, Reiner, a este canal virtual? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña una comunidad médica muy linda desde México, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica. Entonces, Qué bacano. bienvenido a este espacio. Gracias por enseñarnos a transformar nuestra vida a través de la planeación financiera. Bienvenido. Vanessa, muchas gracias por esta invitación. Pues nada, todo el equipo de Odela Academy por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí en este espacio con ustedes, con la comunidad médica, hablando de un tema que muchas veces sabemos que hace parte de nuestra vida, pero muchas veces lo dejamos como un segundo plano, ¿cierto? Y vivimos como si fuera algo del día a día, como que, bueno, luego me ocupo de ello, ¿cierto? Como lo comentaste, la idea es que hoy vamos a hablar un poco de cómo transformar nuestra vida a través de la planeación financiera. Ya yo vi que, bueno, hablando un poco, ya hay como que presentándome, cuento un poco de mi historia. Soy un loco apasionado de las finanzas personales. ¿De dónde viene esto? Viene desde muy pequeño, desde muy joven. Lo primero que yo hice al momento de empezar a trabajar, dije, yo quiero empezar a hacer un camino diferente. Yo veía a mi papá como ejemplo y decía, él es ordenado financieramente, yo quiero empezar a ser así cuando yo trabaje. Cuando yo tomé mi primer trabajo, lo primero que dije es, regálame tu plantilla de presupuesto que yo quiero empezar a trabajar en este sentido. Este camino financiero me llevó a cada vez aprender un poco más, autocapacitarme y empezar a recorrer un lindo camino en lo que son las finanzas personales. Eh, pues nada, soy un coach financiero, ya tengo un par de años de experiencia, he acompañado más de 300 familias en este camino, ayudándoles a estructurar sus finanzas, ayudándoles a aclarar ese camino que muchas veces siente o se tiende a ver como una mochila, como una carga, ¿vale? La idea es que en este espacio vamos a estar hablando como que un poquito cómo llegar a ese retiro soñado, cómo hacer ese retiro de una manera que sea estratégica y no simplemente ir por la vida como que, bueno, voy a acumular patrimonio, pero sin un propósito. Vamos a aprender a encontrar esa brújula que nos va a ayudar a encontrar nuestro camino financiero. Quiero que primero comencemos con esta lección, que la vamos a estar viendo en muchos momentos de nuestra presentación. No importa tu edad, siempre desearás haber comenzado más joven. Pero hoy, aquí donde estamos, es el día más joven que te queda. Leámoslo de nuevo. No importa tu edad, siempre desearás haber comenzado más joven, pero hoy es el día más joven que te queda. Como yo siempre le digo a mis asesorados, a mis estudiantes, a mis clientes, para invertir y empezar a planear financieramente, el mejor momento fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy, ¿vale? Este día la vamos a tener ahí y la vamos a estar viendo repetitivo durante toda la presentación. Sé que en estos momentos estamos con una comunidad de profesionales que el factor denominador es sus muy buenos ingresos, ¿no? Son personas capacitadas, especialistas en el ámbito de la medicina, que por su muy buen trabajo han logrado tener muy buenos ingresos. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es un común denominador que yo he encontrado con las finanzas? Que no siempre ingresos altos significan decisiones financieras acertadas, sino son más bien decisiones financieras complejas, ¿ok? La vida financiera se maneja más
como por impulso. No tiene una estructura generalmente para manejarse. Son muy buenos haciendo su trabajo. Y no solamente hablando de los médicos, los profesionales en general. Nadie nos enseñó finanzas personales en la universidad, ¿no? Pensamos que eso no sería tan importante. Entonces, aquí hay una frase que a mí me gusta. Es que normalmente el dinero no es falta de dinero lo que pasa. Muchas veces es falta de estructura lo que nos lleva a ciertas situaciones inmanejables contra nuestro dinero. Entonces, quiero hacer una pregunta suelta, que si alguien se atreve a responderlo, sería chévere que alzara la mano. Me gusta que esto sea así conversadito. Si tu vida financiera fuera un negocio, hoy, ¿invertirías en él? A ver, si alguien se anima o me dejan por ahí en los comentarios. Tenemos algo por ahí en comentarios, Vane. No, no, todavía no. Bueno, Todavía no están tímidos todavía. tan tibio. Listo. ¿Yo por qué hago esta pregunta? Porque es que así mismo como manejamos nuestro negocio, deberíamos manejar nuestras finanzas. ¿Vale? La contabilidad de un negocio no dista de lo que es la contabilidad de las finanzas personales. Lo que cambia es el volumen de cómo lo manejamos. Cuando empecemos a entender esto, vamos a entender que nuestras finanzas hay que manejarlas como tal, como si fuera un negocio. Como yo le digo a mis estudiantes, debemos ser los gerentes financieros de nuestra vida. ¿Por qué? Tenemos ingresos, tal cual como las ventas que tenemos para nuestro negocio. Unos gastos fijos o variables, tal cual como sucede en nuestros negocios. Flujo de caja. Necesitamos tener un flujo de caja ¿para qué? Para generar liquidez. El término activo y pasivo siempre va a estar presente. Entonces, no va a ser nada diferente de lo que ya normalmente ustedes conocen en su negocio. Lo importante es empezar a ver cómo movemos esas fichas. Como ya lo comentaba, al igual que en nuestro negocio existen cuatro pilares claves que siempre son los que nos van a dar a nosotros ese manejo de cómo tener un buen manejo con nuestras finanzas. ¿Cuáles son esos pilares? Los ingresos. Pueden ser ingresos personales, de negocio, de rentas. Tenemos los activos, como los activos personales, activos inmovilizados o activos líquidos. Tenemos que aprender que existen esos tres tipos de activos en nuestras finanzas. Tenemos tipos de gastos, gastos fijos, gastos variables. Y tenemos pasivos, tanto como a corto como a largo plazo. ¿Vale? Entonces, es importante entender que la planeación financiera es pura gestión. Planear es gestionar, es aprender a mover las fichas tal cual como en el ajedrez, ¿vale? Los ingresos, los activos, los pasivos. Ah, es que si yo tengo menores gastos que mis ingresos, puedo generar mejores activos. A partir de activos puedo generar rentas que se me van a convertir en ingresos. Empezar a manejar esos balances de manera estratégica nos va a permitir hacer que nuestras finanzas fluyan de una mucho mejor manera. Entonces, empecemos a pensar que planear, muchas veces esa palabra suena cliché. ¿Qué es planear? No es más que seguir una hoja de ruta. Literalmente es como seguir un mapa. Y todos deberíamos tener estructurado un mapa financiero para nuestra vida. Y de igual forma, una brújula, que ese sería nuestro plan de inversiones. Listo, tengo el mapa, pero ahora hacia dónde me dirijo. Son dos elementos importantes que son relevantes y estructurales en nuestras finanzas. Entonces, para ello hay que aprender a elegir los activos o los vehículos financieros adecuados y construir un plan que nos ayude a cumplir con nuestros objetivos. La pregunta del millón es, ¿cuál es el gran objetivo? Yo ahorita comenzaba mi conversación y tú hacías una anotación importante, Vane, que era de que, bueno, ¿para qué construimos patrimonio? ¿Cuál es el fin de planear? ¿Cuál es el fin de ahorrar? ¿Cierto? Y hay una frase compuesta súper cliché que muchas veces se ha tergiversado y que hay veces no la encontramos, sabemos qué es, pero no sabemos cómo explicarla. ¿Qué es la libertad financiera? Ahí sí quiero que alguien se me anime y me diga qué piensa de qué es la libertad financiera. Me gustaría que alguien se animara. A ver quién se mide por ahí. Vale. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién dijo yo? Por acá tenemos varios participantes.
pero no vemos manitos arriba. No sé si nos ponen en el chat de pronto lo que consideran como libertad financiera. Pero particularmente para participar del espacio, la libertad financiera es sentir tranquilidad de que hagas o dejes de hacer, pues vas a tener algo que te respalde, en Me mi gusta, concepto. me La gusta. doctora Jenny Carvajal nos dice por acá dejar de ser empleado. La doctora Angie desde Cali nos dice no tener que preocuparnos por el dinero. El doctor Bien. nos dice es poner a trabajar mi dinero para mí. Me gusta esa definición. Epa, esa, La me doctora gusta. Estefanía, que si mañana me quedo sin trabajo, puedo sobrevivir sin cambios. Epa, esa palabra sobrevivir, vamos a hablarla. Súper. Maravilloso. Ujú. Yo defino libertad financiera con mis estudiantes de la siguiente manera. Es tener los ingresos necesarios para vivir, ojo, y no sobrevivir, y que estos ingresos no dependan de mi capacidad de producir, ¿cierto? De que yo no tenga que estar ahí o de que dependa de mi capacidad intelectual o física para generar esos ingresos, sino que dependa de mis rentas. Eso es libertad financiera, ¿vale? Listo, tenemos el concepto, ¿verdad? La pregunta del millón es, ¿cuánto es el número de libertad financiera que necesita cada uno? Porque yo estoy seguro que la libertad financiera para mí tiene un valor totalmente diferente de lo que puede ser para ti, Ivane. O por aquí veo a Jenny Carvajal. Sé que el dato de libertad financiera es totalmente diferente para cada uno de nosotros. Entonces, eso es otro paso que tenemos que aprender. A ese número entre la metodología con la cual trabajo con nuestros estudiantes le llamamos el número dorado. Es esa gran meta que vemos allá arriba. Es ese número objetivo de patrimonio el cual tenemos que alcanzar para poder sostener el estilo de vida al que nosotros estamos acostumbrados para vivir. Vivir. ¿Qué se dice de vivir? Poder mantener mis gastos fijos, mis gastos variables, mi estilo de vida, viajar, tal cual como lo hago con el yo del presente. Y ese cálculo es súper sencillo. Muchas veces pensamos que es algo muy complejo o demás. No. Simplemente con dos variables. El número dorado es igual a los ingresos anuales, que me gustaría ahí que cada uno le voy a poner la tarea. Ahí saquen la calculadora y vamos a hacer este cálculo. Los ingresos anuales divididos entre una tasa promedio de rentabilidad del mercado del 8%. Voy a poner el 8, ¿vale? Me voy a ir un punto medio entre la renta tradicional de vivienda o un indicador del mercado, el más importante en los Estados Unidos que se llama el S&P 500, que generalmente renta el 10% anual, ¿vale? Eso es una rentabilidad normal del mercado, el 8%. Entonces, necesitamos saber un número que invertido al 8% anual nos dé como rentabilidad o como utilidades lo equivalente a nuestros ingresos anuales, ¿ok? Yo aquí traje un ejemplo muy sencillo. Quise hacerlo con dólares, sabiendo que nos escuchan en estos momentos personas en toda Latinoamérica. Entonces, como para que tengamos una moneda unificada, de unos ingresos promedio de $6.000, ¿vale? ¿Qué me dice esto? Que para yo poder obtener $72.000 al año invertidos al 8%, yo necesitaría tener hoy invertido a esa tasa más o menos $900.000. La pregunta del millón. ¿Cómo los hace sentir su número dorado? ¿Qué tan cerca se sienten ustedes de ese número? ¿Van en construcción? Me gustaría ver un par de opiniones ahorita por ahí. A ver, ¿vale? Ahora bien, ya tenemos el gran número, tenemos el número dorado, tenemos la gran meta a la que vamos a alcanzar. Lo que casi nadie sabe, lo difícil de empezar a trabajar es cómo llegamos hasta allá. ¿Cuál es ese camino que debo recorrer? ¿Cómo lo recorro? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Listo. Ya teniendo el número centro dentro de la metodología, nosotros manejamos cuatro pilares importantes, que son los que nos van a llevar allá de manera segura, ¿verdad? Porque hoy en día todo el mundo te dice, invierte, 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 pero nadie te dice cómo. Y volvemos nuevamente a la analogía de la empresa. Y ya me van a entender el por qué. ¿Cuáles son esos cuatro pilares fundamentales? Esas cuatro cuentas que vamos a empezar a estructurar. Las llamamos fondos imprevistos,
Reserva de oxígeno, cuenta de retiro y ahí es donde hablamos de inversiones. Pero profundicemos un poquito más en estos. ¿Qué sería un fondo de imprevistos? Debe ser una cuenta en la cual nosotros tengamos mínimo un mes de ingresos. Una cuenta que nos genere rentabilidad, que sea líquida, que esté disponible. ¿Para qué? Para que en caso que suceda un imprevisto, ya sea positivo o negativo, podamos solventarlo sin necesidad de tener que acudir a la deuda, que es algo que generalmente muchas veces pasa. Hay veces pasa y veo estudiantes que, por ejemplo, llega, Renier, yo tengo 3 casas, tengo una finca, tengo esto invertido en ganado. Listo. Y te pregunto, ¿cuánto tienes de activos o activos líquidos en estos momentos para en caso de una emergencia? Ah, no, Renier, cero. ¿Qué pasa? Cuando normalmente suceden algún tipo de contingencias o imprevistos, enfermedad o algo por el estilo, generalmente les toca ver o recurrir a la deuda. ¿Qué pasa? La deuda más inmediata o más disponible que tenemos es la de la famosa tarjeta de crédito, que la tasa de interés que nos puede aportar es más o menos del 22%. Entonces le va a salir mucho más caro haber tenido su dinero inmovilizado o salir a vender, en otros casos, salir a vender algo en pérdida, que no sería lo ideal. Entonces, ese primer detalle es clave y por eso ahorita poníamos la analogía de la casa. Es como cuando construimos un edificio. Primero hay que sentar las bases, unas bases bien hechas, ¿ok? Pero esto no para aquí. El imprevisto puede ser positivo o negativo. Negativo puede ser una enfermedad, el daño a un equipo por parte de ustedes que sea importante para el trabajo. O positivo, la oportunidad de un congreso, un evento a nivel internacional, un viaje con la familia que sea clave. ¿Ok? La segunda cuenta ya la llamamos la reserva de oxígeno. Es esa que nos va a permitir a nosotros respirar, tal cual su nombre lo dice. La recomendación es que sea más o menos de 6 meses de ingresos. También debe ser de acceso inmediato. Con estas podemos hacer una gestión un poco diferente. A diferencia del fondo imprevisto, puede estar en unas cuentas, famosas cuentas de alto rendimiento que hoy están tan de moda. Aquí no, aquí ya las podemos empezar a llevar a un fondo de inversión con una estrategia un poco más conservadora. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta reserva? Lo que ya veníamos hablando. Cuando se nos presentan contingencias o emergencias, necesitamos tener de dónde poder recurrir, sin necesidad que tener que acudir a la deuda. ¿Vale? Entonces, en el caso de ustedes, que generalmente sé que aquí puede haber médicos que son independientes, puede haber meses que no son tan buenos, pero ustedes tienen claro que otro mes va a ser muy bueno que lo va a compensar. Pero y mientras tanto, sus gastos que son fijos de cada mes, ¿cómo se solventan? Exacto, ahí me gustó de Estefanía Pinzón, dice, es verdad, no es sobrevivir, ¿cierto? Esa es la importancia de planear. Y eso, por eso es clave estas cuentas. Hay una tercera cuenta bastante bonita y particular, la cual llamamos la cuenta de retiro. Estas deben ser cuentas de acumulación a largo plazo. Ya estamos pensando en, bueno, ¿cuál es el regalo que yo lo voy a empezar a hacer de manera sí o sí a mi yo del futuro? Estas cuentas deben tener un par de características, porque deben suplir o emular a lo que son nuestras cuentas de pensión obligatoria o de retiro de un sistema pensional que tenemos actualmente. Una de esas características es, uno, necesitamos que esa cuenta sea cerrada. No la podemos usar para otra cosa que no sea el yo del futuro. ¿Ok? Dos, necesitamos que esa cuenta nos respalde ante incapacidad de producir. Porque recordemos, la libertad financiera que es poder tener los ingresos necesarios sin que esto, o ingresos necesarios para vivir sin que estos dependan de nuestra capacidad de producir. ¿Qué pasa el día que Dios no lo quiera por algún accidente o algún evento de la vida? Perdemos esa capacidad en algún punto de la vida, sea muy joven o ya muy avanzado en años. Eso es importante revisarlo. Tercero, que proteja a nuestra familia en caso de que llegásemos a faltar. No hay nada más difícil cuando en una familia una persona o el proveedor de la casa falta, ¿no? Eso es importante revisarlo. Y cuarto, de que
podamos recuperar el 100% del aportado en esta cuenta más unos intereses. O sea, tiene que ser una cuenta que sea efectiva en ese sentido, que nos ayuda a cubrir esos frentes que necesitamos, pero que también podamos recuperarla al final de un periodo. Y es ahí cuando llegamos a la cuarta cuenta, donde empezamos a hablar de las famosas inversiones, que hoy en día está tan de moda. Hoy todo el mundo te dice invierte. Es que tienes que invertir en la bolsa de valores. Claro, ya empezamos a cambiar ese chip y es algo interesante, pero nadie te dice cómo pasar de ser un neófito financiero a ser un inversor consciente. Ojo, un inversor consciente. No estamos hablando de que tenemos que ser inversores profesionales, no. El mayor activo productivo de ustedes es su profesión, es su labor. ¿Listo? Con la inversión lo que tenemos que empezar a hacer es aprender a cómo gestionar esos activos o excedentes de capital que ya tenemos. Entonces, lo primero que hay que aprender es que para invertir primero hay que identificar los tipos de activos en los que se puede invertir. Existen tres grandes tipos de activos. Uno se llama renta fija. Esta renta fija en Colombia es muy famosa algo que se llaman los famosos CDT, ¿vale? Que son depósitos a término, que se entrega un capital a algún banco, algún fondo, él te dice, te lo voy a devolver a tanto tiempo, a tal rentabilidad fija. En México, que sé que nos escuchan, es algo similar a los CETES, ¿cierto? También tenemos otro elemento súper interesante, que incluso ha estado muy de moda en Colombia en estos días, que son los famosos bonos de los estados, o llamados TES, que no es más que prestarle a un gobierno, ya sea el colombiano, el estadounidense, llámese el gobierno que sea. ¿De qué manera? Yo le digo, te presto este dinero y el Estado te dice, listo, yo te emito un bono o título valor donde te dice, a favor de X persona, vamos a darle, le detengo una deuda de 10.000, 4.000, $5.000 a determinado tiempo y a determinada tasa. Por eso es renta fija. Generalmente son de esos activos más conservadores que existen en el mundo. Y va a variar, también eso va a variar mucho también de qué tipo de estado es. No es lo mismo un bono del estado americano que un bono, voy a poner un ejemplo del estado del Congo, por poner un ejemplo extremo. ¿Ok? De la misma manera, existe un segundo tipo de activo que se llama renta variable. Ah, es ahí donde entra eso que conversamos y hablamos y vemos ahora tan famoso, que vemos tantas imágenes de gráficas, invierte aquí, el grafiquito verde, rojo, compra en las caídas, vende en las subidas. La renta variable, que no es más que la compra y venta de acciones en un mercado o un supermercado público. ¿Listo? Es como si ustedes pusieran su negocio, fraccionaran en acciones y pusieran la opción de vender un par de acciones, obviamente en un supermercado financiero que se llama la bolsa de valores, ¿vale? Ahí encontramos las acciones, encontramos instrumentos famosos como los famosos ETFs, que no son más que fondos que listan directamente en bolsa. Como tercer activo encontramos algo que se llaman activos alternativos, que es ahí donde caben otro tipo de activos que no están en estos dos primeros, como lo son la inversión inmobiliaria, ya sea tradicional o fraccionada, criptoactivos, Ethereum, Bitcoin, ¿ok? Tercero, capital privado. ¿Qué es capital privado? No es más que prestarle a una empresa con potencial de crecimiento con la expectativa de que esa empresa pueda crecer y ganar la valorización que tenga cuando eso suceda. Y así también tenemos ejemplos, materias primas como el oro, el petróleo, la plata, la soya, que entran aquí. Esa es la manera correcta en la que deberíamos empezar a aprender a invertir. Ese es el camino que nosotros les enseñamos a los estudiantes de cómo se debería empezar a construir un patrimonio. Si se dan cuenta, empezamos a construir, dependiendo cada uno. Bueno, si se parte del fondo imprevisto, objetivo a corto plazo, fondo imprevistos. Objetivo a corto mediano, la reserva de oxígeno. Objetivos a largo plazo, cuenta de retiro y la inversión dependiendo del tipo de activos. Obviamente,
En la bolsa cabe una bolsa para invertir para otros objetivos, que son esos objetivos a corto plazo como vacaciones, educación y demás. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dar aquí? Hay que saber elegir los vehículos correctos. El camino de piedras no se puede recorrer en un carro deportivo y viceversa. Entonces, esa es parte de la invitación de lo que queremos empezar a trabajar aquí. Pero ahora bien, Renier, es que eso es tan duro. Mi número dorado me dio tan grande. Yo no, yo veo eso imposible. ¿Eso cómo se construye? ¿Cómo lo hago? Listo. Hay un concepto interesante que por ahí dicen que Albert Einstein lo llamaba la octava maravilla del mundo, que se llama el interés compuesto, que no es más que esa ayuda que te da o ese empujoncito que te da tus inversiones en el tiempo. Esos van a ser tus mejores aliados. El interés compuesto y el tiempo van a ser tus mejores aliados para construir ese famoso número dorado. Vuelve la lección que vimos al principio. No importa tu edad. Siempre desearías haber comenzado más joven. Pero hoy, aquí donde estamos, es el día más joven que te queda. Entonces, hoy la invitación a todos en sala es que empezar a estructurar ese número dorado. Empezar a estructurar ese camino. ¿Eso cómo se construye? Aquí quise traer unos ejemplos prácticos para que veamos, bueno, ¿y eso cómo funciona, Renier? ¿Cómo es eso de invertir? ¿Cuál es el poder de ese interés compuesto? Traje cuatro escenarios. Uno, voy a poner un ejemplo en donde empezar solamente con el 10% de tu ingreso, haciendo una idea que gana $5.000 mensuales promedio. Quise traer ahí un número intermedio. El 10% de esos $5.000 serían $500 mensuales, a una tasa promedio del 8% que ya lo hablamos, ¿verdad? Pudiendo tener mucho mejores rentabilidades, pero vayámonos a un escenario conservador. Esto con un incremento anual del 3% de ese aporte. O sea, no siempre van a ser los mismos 500, sino que vamos a aportar 503 el siguiente año y así sucesivamente. ¿Qué me dice esto? Si yo hago el ejercicio de hacer el aporte de $500 durante 10 años en un fondo que me renta el 8%, en 10 años voy a tener más o menos $101.000 acumulados, que de los cuales 68.783 los puse yo y 32.554 los hizo el famoso interés compuesto. Por eso es que lo llaman la octava maravilla del mundo. Porque el interés compuesto, ¿cómo funciona? Es el interés sobre el interés, del interés, del interés, del interés, del interés. Así de esa manera hasta hacer un crecimiento exponencial. Es aprovechar cuando los intereses se capitalizan y sobre eso mismo se va generando más interés. Es hermoso cuando se entiende ese concepto. Hasta ahí, bien. Veamos un segundo escenario, donde ya no sería a 10 años, sino a 15. Ojo aquí la diferencia que hacen 5 años. Pasamos de 10 años a 15. Casi que duplica el valor que lograríamos obtener por hacer esto de manera consciente y regular durante 15 años. Los mismos $500 incrementados al 3%, pero invertidos a una tasa promedio del 8% efectivo anual. Pasamos de 101.000 a $200.000 solo en 5 años. O sea, se duplicó. Interesante, ¿no? De esos, de esos 200.000, ustedes solamente habrían puesto 111.000. Los otros 89.000 serían intereses generados con el interés compuesto. Vámonos al escenario 3, 5 años más. Y aquí la cosa incluso se empieza a poner un poquito más interesante. Por 5 años más, ¿qué sucede? A la misma tasa, los mismos $500 que incrementan 3% anual, ya pasamos a tener 354.000 a en los cuales 161.000 los pusieron ustedes y 193.743 lo generó el interés compuesto. Por aquí veo una pregunta de Carlos. Vale. ¿Abordamos las preguntas enseguida o dejamos para el final, Vanessa? Te propongo las dejemos para el final, si estás de acuerdo. Ok, listo, Carlos. Ahí ahorita conversamos un poquito de eso.
de cómo se produce ese interés. Traje otro escenario. Ahora bien, no es que, Renier, 20 años y demás, listo, hay otro camino, pero entonces va a significar mucho más sacrificios y más orden por nuestra parte. ¿Qué es? Aumentar aquí, bueno, aquí se está. ¿Qué es? El de aumentar el valor de aporte. Aquí eran $1.000. Me faltó hacer aquí la corrección. Hice el ejercicio con $1.000. ¿Ok? Invirtiendo $1.000 mensuales al 8% anual. ¿Qué pasa? Que en 15 años, ya no en 15 sino en 20 vamos a tener más de lo que obtendríamos en 20 solamente aportando 500. Repito, esta parte aquí no son $500, sino 1.000. ¿Ok? Falta aquí editar esta parte aquí en la presentación. De los cuales obtendríamos $401.000, un poquito menos de $500.000, de los cuales 223.000 serían ahorros y 178.000 serían rendimientos. Rendimientos los cuales ustedes no trabajaron, que simplemente gestionaron de manera inteligente con un buen plan financiero. Y estoy hablando de una tasa conservadora moderada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante recordar? Que el 8% de 100.000 son 8.000. Y así de la misma manera, el 8% de 1.000.000 son 80 millones. Perdón, de 1.000 millones son 80 millones. Entre más aportemos nosotros para ese yo del futuro de manera estratégica, mucho mejor o más rápido van a poder ser esos resultados o vamos a alcanzar ese número grado. Obvio, eso hay que hacerlo de manera estratégica. Cada caso es particular y va a depender mucho de nuestro flujo de caja. Es ahí donde yo le digo a los estudiantes, hay que aprender a tener el balance entre el yo del futuro y el yo del presente. Yo soy de los primeros que comparte, cuando hago el ejercicio de presupuesto con mis estudiantes, les digo, quiero que me pongas cuánto deseas hacer en viajes anuales, cuánto es para entretenimiento, cuánto es para comida, cuánto es para ropa. Listo, ok, perfecto. Eso es lo que tú necesitas para vivir cómodamente. Ok, ¿cuánto es nuestro excedente? Ahí empezamos a ver si hay caja o no. Yo le digo, no estás dejando nada para tu yo del futuro. Entonces, voltea nuevamente. ¿Cuánto le quieres aportar a tu yo del futuro? A partir de ahí partamos, listo. ¿Cuánto le vas a dar al yo del presente? Reparte de manera equitativa, que puedas tener un equilibrio en todo. ¿Ok? Entonces, en la planeación financiera existen también otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Tres de ellos son la gestión tributaria, la gestión sucesoral o patrimonial y también, ¿por qué no?, hablar de deudas. Es una parte importante de todo este trabajo financiero. Hablemos un poquito de planeación tributaria. Este es un pilar clave en las finanzas. ¿Por qué? La planeación tributaria no es evadir impuestos, es tomar decisiones con anticipación. Y yo sé que a esto a ustedes les va a hacer mucho sentido. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el estado de resultados de una empresa. Sé que tenemos las ventas, después sacamos el margen, el costo, sacamos el margen de administrativo y de ventas, que donde ya tenemos el costo, el margen operativo. A partir de ahí viene todo el tema de depreciación, intereses e impuestos. Muchas empresas a veces no saben que existen ciertos de elementos tributarios que los pueden ayudar. Y ustedes, que sé que muchos de ustedes pueden ser incluso dueños de su propio negocio o ser ustedes mismos la empresa, es empezar a estudiar esto y hacer planeación tributaria, créame que les va a ahorrar mucho dinero. Dinero que les va a servir para el yo del futuro. ¿Vale? Eso es importante empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque declarar no es lo mismo que pagar impuestos. ¿Vale? Declarar es informar. Ustedes perfectamente pueden hacer facturaciones enormes, pero no necesariamente van ustedes a terminar declarando sobre todo eso. No. Ustedes tienen que aprender a hacer de manera estratégica a sacar beneficios o cómo bajar nuestras bases gravales. Ojo, de manera legal y estructurada que se pueden hacer. ¿Qué tipo de instrumentos podemos tener para esto o soluciones legales? Existe en Colombia algo que se llama las pensiones voluntarias. Están las pólizas de vida con ahorro o seguros con inversión.
están los fideicomisos o trusts de inversión, trusts o fideicomisos de inversión, o existen incluso para las empresas, para hacer gestión tributaria, existe algo que se llaman los fondos de inversión colectiva o cuentas tipo ómnibus o corporativa, que eso que les ayuda a no declarar las rentabilidades en el año de una, sino que las pueden posponer. ¿Ok? Eso es importante conocerlo y aprenderlo a cómo gestionarlo. Tenemos también la famosa planeación patrimonial, porque todo el mundo te dice cómo invertir, pero bueno, listo. Y el momento que yo falte, ¿qué pasa con eso? No hay mayor dolor de cabeza que cuando una persona falta. Comienza el congelamiento de activos, cómo se va a hacer la gestión y la distribución de los bienes, empiezan una cantidad de procesos legales y demás. ¿Qué se debe hacer? Se debe empezar a invertir. Invertir sin estructura puede traer costos ocultos, como cuáles: impuestos, pérdida de liquidez, sobreexposición y problemas sucesorales. Muchas veces no llega a las personas que deseamos lo que deseamos dejarle en vida, ¿vale? La gestión patrimonial garantiza crecimiento eficiente, protección del capital y una correcta transferencia a los herederos. Y no se trata solo de rentabilidad, sino de preservar y blindar el patrimonio para el futuro. ¿Ok? Entonces, ese orden de ideas, ¿qué es importante? El patrimonio no se planea, que no se planea se pierde. La forma correcta de invertir incluye vehículos con beneficiarios directos, ¿ok? Estructuras fiduciarias o seguros con componente patrimonial. Optimizar jurisdicciones cuando aplica, dependiendo del país. Equilibrio entre liquidez, protección y crecimiento. Y minimizar impuestos en vida y en sucesión. Hay instrumentos que te ayudan a eso. Por último, y no menos importante, hablar de la gestión de deudas. Porque sí, no todos en algún momento, de alguna u otra forma, ya sea para estudiar o para alguna urgencia, hemos estado metidos en la deuda, ¿verdad? Muchas veces no nos enseñaron cómo era esta gestión o cómo debíamos administrar nuestro dinero y lo primero que hicimos fue, esa primera vez que el banco nos llamó y nos dijo, ¿tienes una tarjeta de crédito aprobada? Las personas que no tenían educación financiera, ¿qué significa para ellos? Ah, no, ese no es un medio de pago estratégico, no. Es una extensión de mi crédito con la cual me puedo costear un estilo de vida al cual no tengo acceso o no tengo posibilidad en estos momentos. Entonces, hay que aprender a diferenciar los tipos de deuda. Está la deuda buena y la deuda mala. ¿Ok? ¿Cuál es la deuda? La deuda mala. Usted siempre pregúntese, ¿se paga sola? No. Por ejemplo, carros con crédito a muchos años, vacaciones a cuotas para aparentar un estilo de vida. Y ahí es donde vamos a encontrar que todo esto va a costear y va a tener intereses que generalmente vamos a terminar pagando el doble. Vacaciones que me terminan costando el doble o el triple de lo que costaron. Todo para mostrar un estilo de vida al cual no estaba acorde a mis ingresos. ¿Qué es una deuda buena? Aquí viene ya algo diferente. Cuando hacemos una inversión que va a tener una retribución que ella misma se va a pagar. En el caso de ustedes, la compra de un equipo puede ser una deuda buena. Una inversión inmobiliaria con flujo positivo que les genera a ustedes ingresos es una deuda buena. O en su caso, educación, porque muchas veces no se valora, pero de las mejores inversiones que se puede tener es en educarnos. ¿Ok? Entonces, antes de endeudarte, revisa tus ingresos mensuales, qué compromisos tienes, cuántas horas de mi trabajo me cuesta esto, qué porcentaje de tus ingresos estás comprometiendo. ¿Qué pasa si tu facturación baja un 20 o un 30%? ¿Vas a poder cumplir con estos gastos? Si estás financieramente bien organizado para poder cubrir, eso hay que pensarlo siempre. Entonces, ¿cómo evitar endeudarte innecesariamente? Uno, básico, que todos deberíamos tener aquí, un presupuesto. Eso es innegociable. No solo un presupuesto, sino un balance general, donde esté también la relación de activos y la relación de pasivos. Hacer un plan de ahorro e inversión, clave. Y conocer cuánto cuesta endeudarse. Muchas veces yo he visto estudiantes
que toman créditos simplemente porque sí. No, nosotros tenemos que aprender a gestionar los bancos. Los bancos muchas veces nos proponen créditos en la mesa y pensamos que es una oportunidad, pero no vemos el costo que trae después de. Si algo yo aprendí es que cada vez que yo tengo una negociación con un banco es cuánto es la tasa. Y reviso, no solamente me quedo con un banco, voy y reviso dos y tres. ¿Por qué? Porque es que ese es el dinero que yo estoy dispuesto a asumir para que ellos me apoyen con alguna inversión que yo quiera hacer. ¿De acuerdo? Entonces, invitación de este espacio que yo quería traerles, es pensar en el yo del futuro. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué te diría tu yo de 65 años? ¿Qué diría ese yo del futuro de tus finanzas? Lo primero que voy a decir es, asegúrate de que te paguen lo que vales. Haz lo que te apasiona, así sea como hobby. No te retires, no retires tu plan de retiro de una sola vez. No, gestiónala. Desacumúlalo de manera inteligente. Aún tengo que trabajar para pagar mis cuentas, en caso de que esté endeudado. Abre una cuenta de retiro y aprende a invertir. La invitación que estamos haciendo hoy. No acumules deudas, porque esas no van en positivo hacia ti, sino en negativo. Se vuelve una bola de nieve negativa. Tu hogar es uno de tus mayores activos, protégelos. Planifica con mucha anticipación. Es más difícil despegar al final. La invitación que teníamos al principio. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes hoy por ese yo del futuro? ¿Qué están construyendo? ¿Qué le están aportando? ¿Qué le están dando? ¿Cómo está ese número dorado para el futuro? A ese yo de dentro de 15, 10, 20 años. Así que aquí cada uno debe tener momentos de la vida diferentes. Entonces, la invitación hoy es a crear ese plan financiero y de inversiones, que empecemos a estructurarlo, que empecemos a trabajarlo juntos. Vuelve la lección del principio, que creo que hace mucho sentido. Recordemos, no importa tu edad, siempre desearás haber comenzado más joven, pero hoy es el día más joven que te queda. Vale, con esto yo termino mi presentación. Muchísimas. Para extender mi invitación, aquí les comparto un código QR que esto es un regalo que le quiero hacer a Oda, Bunny, donde las personas van a poder escanear el código y van a poder agendar una cita personalizada conmigo si tienen alguna duda, si algo de lo que estuvimos hablando aquí les hizo sentido y quieren empezar a estructurar ese camino. Estamos totalmente abiertos a acompañarlos. La asesoría, como te comento, es de 45 minutos totalmente gratuitas, donde hacemos el diagnóstico y empezamos a trabajar cada uno de los casos de manera personalizada. ¿Vale? Reiner, muchísimas gracias por tu presentación. Muchos mensajes importantes para llevarnos a casa. Yo ya en un ratito escaneo y hago mi cita para poder entender Súper. que a veces damos prioridad a cosas que realmente son banales y que hay que pensar en un futuro a 30, 40 y 50 años. Por acá entonces tenemos algunos comentarios y preguntas y por favor, queridos médicos, si tienen preguntas, nos las pueden poner en el chat para poderlas responder. El doctor Carlos Banderas nos preguntó hace un rato que ese interés cómo se consigue, cuando estabas hablando del 8 o del interés compuesto. Carlos, existen muchos vehículos de inversión, como yo ahorita comentaba, existe la renta fija, existe la renta variable, existen los activos alternativos como inversión inmobiliaria o criptoactivos. ¿Tú qué haces cuando inviertes? Tú tratas de buscar recibir algo a cambio, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de cada una. La rentabilidad se puede encontrar de muchas maneras. ¿Listo? Es como invertir en un negocio, es como hacer parte de él. ¿Listo? ¿Qué vas a recibir tu rédito por poner tu dinero en un sitio? En la renta fija ahorita hablaba, por ejemplo, invertir en un estado. Comprar un bono del estado, ¿qué es? Ah, listo, yo le compro al gobierno colombiano. Ah, me va a dar una tasa del 13% anual. Listo, y es renta fija. Vale, yo sé que es a 5 años. Esas son las maneras como empezar a conocer ese tipo de activos. Como lo comenté, hay varios tipos de activos en los que podemos empezar a trabajar y conocer que uno a uno podemos ir conversando, pero existen infinidades. Desde bonos, hay tipos de fondos de inversión diversificados en los que usted puede empezar a hacer estrategias
mezclando diferentes tipos de activos, como acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, comprar o el simple hecho de comprar una acción. Ah, es que voy a comprar algo con lo que ustedes vibren. iPhone, Apple. Listo, comprar una acción de Apple. Y montarme en esa ola de valorización que ellos reciben. ¿Por qué? Por tener un muy buen producto. Lo puse como un ejemplo muy puntual. ¿Ok? Pero sí, hay diferentes tipos de activos con los que podemos gestionar. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos a nuestro público agradeciendo. La doctora Jenny le encantó el webinar, a Joana muy valiosa Chévere. toda la información, muchas gracias. Por acá Alicia nos pregunta, Reiner Oa, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Por acá tengo otra pregunta al interno y es, ¿qué tan favorable es aceptar la compra de cartera de los diferentes créditos o de las diferentes entidades bancarias que nos llaman todo el tiempo a decir, mira, te compro tu cartera, tienes un preaprobado? ¿Cuál es ese riesgo y qué tan favorable se vuelve? Como yo digo siempre, cuando ya nosotros tenemos un crédito, tenemos que saber que en ese momento los que tienen el poder somos nosotros. Cuando ya un banco me aprobó un crédito, listo, yo digo, yo tengo el poder. La tasa Ok. inicial no es la que me va a determinar a mí, que va a ser la tasa que yo voy a tener durante la vida de mi crédito. No, ahí yo tengo el poder de decidir si me voy con un banco, con el otro o con el otro. Yo con la deuda siempre, lo primero que yo digo con la deuda es que la deuda hay que gestionarla. Primero hay que gestionarla. Va a depender de Ujú, cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces encuentro casos de estudiantes que empezamos a revisar. Generalmente, muy pocos, es muy difícil, como tenemos el concepto de inversiones, más a inversiones inmovilizadas, como vehículos, propiedades o demás, muy poco encontramos inversiones líquidas. Yo el primero que le digo al estudiante es, si no hay liquidez, yo sé que muchas veces el sentido común te va a decir, paga la deuda, ¿verdad? Yo lo primero que le digo es, gestionemos, busquemos la mejor tasa posible según tu perfil crediticio. Y a partir de ahí empezamos a ver, a hacer un plan de primero construir liquidez y cuando ya tengamos una liquidez empezamos a hacer abonos inteligentes a cartera. Igual cada caso se revisa de manera particular. Hay que si desea, puede escanear el código y nos podemos sentar a revisar. perfecto. Muchas gracias. Por acá tengo otra pregunta y es, ¿cómo es la mejor forma de apalancarse para la compra de un equipo médico, por ejemplo? Ok, va a depender de los números, ¿no? Ahí Ujú, es importante ver el retorno de la inversión. Ese equipo médico me va a permitir a mí atender mejores clientes, más clientes, mi atención va a ser de calidad, me va a diferenciar. ¿Dónde me va a llevar ese equipo? Ese es el cálculo que hay que hacer, ¿no? ujú, Listo, vale, en estos momentos yo pago un interés del 1% mensual o el 2 mensual o el 1,5. Sí, pero ese equipo, ¿qué me genera? ¿Se paga solo? Esa es la pregunta, ujú. ¿cierto? Sí, ¿Ayuda a sostener mi negocio? Eso es clave ahí verlo. Siempre es, ¿se paga solo, sí o no? Ahí sabremos si es una deuda buena o no tan buena. ok, súper. Bueno, excelente, muchas gracias. Nos dice por acá la doctora Estefanía. Qué No gusto, qué bacano. tenemos más preguntas. Muy emocionados con ese regalo que nos dejas. Ojalá pues hayan podido tomar captura del código. Si no, quienes me tengan en WhatsApp me pueden escribir y con mucho Yo te gusto lo yo les mando. comparto el número de Reiner. A ustedes mil gracias por participar en esta tercera edición de OVEA del año 2026. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo jueves con el cuarto webinar del año. A ti, Reiner, mil gracias. Un beso y un abrazo súper grande a toda la comunidad médica que nos acompañó el día de hoy. Que tengan una buena noche. Chaito, Vanes, muchas gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo, que tengas buena noche. Chao, Igual. chao.